El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Gracias por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Gracias también por compartir un porcentaje de su dinero para la obra de Dios y además incluirnos en ese presupuesto en este mes. Por todo ello quiero decirle muchas gracias. Gracias también por sus oraciones. Y a propósito, antes de avanzar con nuestro estudio sobre el sacrificio de Cristo, vamos a inclinarnos para orar juntos. Amado Padre, te agradecemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por revelarte a ti mismo en Cristo y también por la revelación de tus planes y propósitos para con nosotros, tal como lo encontramos en tu palabra, la Biblia. Gracias por el privilegio de estar involucrados en el ministerio de tu palabra. Tú nos dijiste que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que te agradecemos porque son muchos los que nos han escrito y, Señor, estamos agradecidos especialmente por los ancianos, por aquellos que están desanimados, incapaces de ir a la iglesia y tener comunión con otros cristianos, pero tienen la posibilidad de escuchar nuestro ministerio radial. Te agradecemos por los ancianos que están en geriátricos y que son bendecidos con este ministerio. A algunos de nuestros queridos amigos están en sillas de ruedas, en hospitales. Dios, te pedimos que tengas misericordia con ellos. Te agradecemos por la gente joven también que nos escucha, nos escribe. Gracias por los matrimonios y aún por jóvenes solteros. Te alabamos por nuestros oyentes, que son muchos y a quienes tú has animado, Señor. El deseo de nuestro corazón es que este programa sea una bendición especial para todos aquellos que están escuchando. Padre, si hay alguien que todavía no es salvo, te pedimos para que lo salves. Te rogamos por tus hijos también, que ya saben lo que significa haber nacido de nuevo, y te pedimos que este sea un mensaje de bendición y edificación para ellos. Bueno, todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en nuestro segundo programa tratando el tema del sacrificio de Cristo. Hoy voy a referirme a un aspecto del sacrificio de Cristo. Es la extensión del mismo, el alcance, es la provisión del sacrificio por los pecados de todos los hombres en todo lugar. Déjeme decirle que la doctrina de la elección ha sido mal interpretada por algunos que dicen que Cristo murió por unos pocos, solo por los escogidos, por unos pocos que han sido entregados por el Padre al Hijo y que por lo tanto fueron los elegidos en la eternidad pasada para ser su pueblo. Ahora, es verdad que el sacrificio, habiendo sido planeado y ejecutado por Dios mismo, es la propiedad personal de Dios. Yo no niego esto, ni tampoco voy a discutir el hecho de que Dios es absolutamente soberano en el uso que Él ha decidido hacer del sacrificio de Cristo. Más aún, reconozco que a través del sacrificio el camino para Dios ha sido abierto para perdonar y redimir a tantos como Él elija perdonar y redimir. Si la prerrogativa divina de Dios es salvar a unos pocos, es salvar a muchos o a toda la raza humana como Él mejor lo desee. Solamente Dios es el Salvador de los hombres y nosotros también reconocemos esto en las Escrituras. Pero relacionado a la extensión del sacrificio, estas afirmaciones que acabo de aclarar o mencionar no prueban que en el plan de Dios Cristo haya muerto solamente por aquellos que Dios vio que estaban preparados para ser salvos. Yo soy uno que afirma su creencia en la absoluta soberanía de Dios. Por favor, no me escriba acusándome de no creer en la soberanía de Dios. Yo afirmo mi creencia
en la absoluta soberanía de Dios y creo que nada puede suceder excepto aquello que esté en la voluntad permisiva de Dios. Pero el creer en la soberanía de Dios no sugiere que Dios actúa arbitrariamente sin tener buenas razones. Cualquier punto de vista sobre la soberanía de Dios que implica arbitrariedad por parte de Dios no solamente es contraria a las Escrituras, sino también a la razón. Yo creo que Dios tiene un plan para cada vida, pero no estoy tan seguro que todo encaje en el plan de Dios para cada uno. Y aún más, yo creo en la presciencia de Dios, es decir, en el anticipado conocimiento de Dios, que los eventos futuros son conocidos de antemano por Dios y de que la historia continuará aquel curso de eventos predeterminados por Dios. Como el conocimiento predeterminado de Dios es perfecto, Él conoce el destino de cada persona desde la eternidad. Pero esto en ninguna manera anula la verdad bíblica del libre albedrío del ser humano. La presciencia no es simplemente un dicho arbitrario de Dios, como dijese, yo sé lo que haré. Ahora, para estar seguro, Dios sabe lo que Él hará, pero en el tema de una aceptación o rechazo individual de Jesucristo como Salvador, es solo agregar que Dios sabe lo que aquel individuo hará. Están aquellos que utilizan la verdad de la presciencia de Dios para establecer la idea equivocada de un sacrificio limitado. Están aquellos que dicen que Dios es inconsistente al enviar a Cristo para que muera por aquellos que Él sabía de antemano que se perderían. Ahora, yo siempre he respetado a los teólogos cuyos escritos han sido una bendición para mí, pero ¿es esto correcto? ¿Están utilizando ilustraciones correctas? Cuando Dios invita a todos los hombres para que sean salvos, la preparación es la misma si son pocos o si son muchos o si son todos los que aceptarán. El sacrificio del Señor Jesucristo fue necesario para un pecador como lo fue para 1.000.000 de pecadores. Por lo tanto, si solamente el 10% de la raza humana aceptara a Jesucristo como Salvador, ¿cuál es el problema? Él no murió en vano. Su preparación para la redención no fue en vano. No hubo desperdicio en la muerte de Cristo. El número de aquellos que reciben o rechazan a Cristo nada tiene que ver con la preparación del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Aquellos teólogos que sostienen en la presciencia de Dios basada en demandas no sabias, creen que Él condena arbitrariamente a algunas de sus criaturas. Pero este es un punto de vista extremo respecto a la extensión del sacrificio. Otro punto de vista que establece una forma de salvación a través de Cristo es aquella conocida como el universalismo. Un punto de vista extremo basado en el sacrificio ilimitado y que sostiene que Cristo murió por todos los hombres y que por lo tanto todos los hombres serán salvos. Y si no es así en esta vida, entonces será en alguna vida futura. Bueno, este punto de vista ha seducido exitosamente los sentimientos de muchos y es una creencia casi tan antigua como la del cristianismo. El universalismo dice, creemos que hay un solo Dios cuya naturaleza es amor, revelada en el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de gracia, quien finalmente restaurará la santidad y felicidad a toda la humanidad. En otras palabras, el universalismo enseña la paternidad universal de Dios y la armonía final de todas las almas con Dios. Una variedad de universalismo sostiene que esto ha sido posible a través de la muerte de Cristo y sus seguidores citan 1 Corintios 15:22 para probarlo. Allí leemos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero atención, este texto es mal interpretado. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios se refiere a la resurrección del cuerpo por el poder del Cristo viviente. Es por el poder del Cristo viviente que los cuerpos de todos los hombres serán resucitados, algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y si el universalista insiste en usar esta afirmación, que en Cristo todos serán vivificados, refiriéndose a la vida espiritual, entonces el universalista
no tiene derecho de insistir en que todos recibirán vida espiritual separada del hecho de estar en Cristo. Si un hombre no está en Cristo, entonces está en Adán, y solo aquellos que están en Cristo pueden recibir la vida eterna. Esto deja de lado a todos los que están en contra de Cristo y que debido al orgullo, al egoísmo, a los malos deseos, a la indiferencia, han rehusado aceptar al Señor Jesucristo. Consideremos este versículo de las Escrituras desde otro punto de vista. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo el contexto está dirigido a creyentes, y todos los creyentes que murieron en Cristo están en Adán desde el punto de vista físico, caso contrario no hubiesen muerto. Luego de que uno se convierte en cristiano, no escapa a la muerte física que Dios decretó sobre Adán cuando pecó. En el cuerpo, nosotros estamos en Adán por quien vino la muerte, pero ahora al estar en Cristo por gracia, se nos asegura la resurrección. En el primer caso, es por necesidad de la naturaleza, es hereditario. En el otro caso, es por nuestra propia y libre elección personal. Para mí está muy claro que existe un punto de vista bíblico sano respecto a la extensión del sacrificio entre estos dos puntos de vista extremos que terminamos de analizar. La enseñanza de las Escrituras respecto a la satisfacción y propiciación lograda a través de la muerte del Hijo de Dios implica que Jesús murió por todos los seres humanos. La provisión del sacrificio es para toda la humanidad. Primera de Juan 2:2 dice, y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También podemos leer en Primera de Timoteo 2:5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mi amigo, voy a ser claro, la extensión del sacrificio de Cristo es ilimitada, es accesible a todos los seres humanos. El amor de Dios en Cristo, demostrado en la cruz del Calvario, alcanzó a todo el mundo, y cuando Dios dio a su único Hijo, fue para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios desea salvar a todos los hombres, mi amigo. Lo leemos allí en 1 de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como la voluntad y el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, Él ha hecho una provisión amplia para la salvación de todos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor ruega a los hombres que se vuelvan a Él para obtener la vida y los está esperando. Sabemos que muchos no lo hicieron. Por supuesto, su ruego fue desatendido. Pero qué burla sería esta expresión de Dios para los hombres si ellos no pudieran volverse a Dios. ¿Les pediría a Dios que se volvieran a Él si no pudieran hacerlo? Y si los hombres no se volvieran a Dios, ¿su ruego hacia ellos fue sin sentido? Que el sacrificio de Cristo es universal en su ofrecimiento y en su provisión está claro, mi amigo, sobre todo allí en Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nuevamente debemos aceptar esta afirmación y entender que la gracia de Dios ha traído salvación y que está al alcance de todos los hombres, de cada ser humano. Sí, también de usted, estimado oyente. Sí, cada ser humano. El apóstol Juan afirma cuando dice en 1 de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.
Y el escritor a los Hebreos dice en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mi amigo, hay muchos pasajes de las Escrituras que muestran la universalidad de la provisión del sacrificio de Cristo, pero los que yo mencioné son muy claros en mostrar que Cristo murió por todos. La fe es tremendamente importante en la vida y el destino del hombre. Creer significa confiar en que otro hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. En el tema de la salvación personal, la fe simplemente se apropia de la obra de Cristo. El sacrificio trae al Salvador a mi vida, pero Él no va a forzar la situación para que yo le reciba. Nosotros debemos abrir la puerta, digámoslo así. Debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros debemos confiar en Él, que murió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados con su propia sangre. La fe es la facultad dada por Dios por medio de la cual nosotros nos apropiamos de Cristo y lo hacemos nuestro Salvador. Leemos allí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, estrictamente hablando, la fe no tiene mérito ante Dios. La fe no es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Pero la fe es aquella facultad dada por Dios por medio de la cual nosotros podemos apropiarnos del Señor Jesucristo y hacerlo nuestro Salvador. Amigo mío, la obra de Cristo en la cruz fue hecha a su favor y para usted, tanto como si usted la acepta o no. Créame cuando le digo que Cristo murió por sus pecados, mi amigo, y por los míos. Ahora, si usted desea ser salvo, entonces esa obra es suficiente para su salvación. La próxima decisión depende de usted. Es usted quien debe apropiarse por fe de la obra de Cristo. ¿Y qué podemos decir entonces respecto a la influencia del sacrificio? Bueno, esto es algo que molesta a mucha gente. Observemos ahora la influencia de la muerte de Cristo. En primer lugar, respecto a Dios y luego respecto al hombre. En primer lugar, en lo que respecta a Dios, podemos considerar su satisfacción. Cuando Cristo murió en la cruz, Él satisfizo a Dios. Antes de que el pecador pudiera entrar a la santa presencia de Dios, Dios tenía que estar satisfecho, no arbitrariamente, sino debido a que su santidad y justicia demanda satisfacción en el lugar en que el pecado ha entrado. La doctrina de la muerte vicaria de Jesucristo, satisfaciendo la ley y la justicia de Dios en lugar de los pecadores condenados, no puede ser jamás pasada por alto. Cuando uno comienza a considerar el valor del sufrimiento y el valor de la muerte del Hijo de Dios, el valor que le asigna Dios, uno se siente perdido. Y aún es impensable, al menos para mí, que el sacrificio pudiera significar para el pecador todo lo que significa para Dios mismo. La satisfacción que el pecador recibe de la muerte de Cristo es poco comparada con la satisfacción que recibe Dios el Padre. La ley moral que Dios dio en el principio expresaba por completo la naturaleza de su ser. Una mirada a la ley, la cual es santa, justa y buena, mostró al hombre cómo era la misma naturaleza de Dios. Cuando el hombre violaba la ley santa de Dios, pecaba contradiciendo aquella naturaleza. Y como un Dios santo, Él odia el pecado. Caso contrario, Él no sería santo. Como un Dios justo, Él no solamente recompensa la justicia, sino que también castiga el pecado. La muerte de Cristo proveyó el castigo adecuado para el pecado, el cual era necesario para satisfacer la ley y la justicia de Dios.
Y como todo pecado es principalmente en contra de Dios, solo Él necesitaba ser satisfecho con la obra de Cristo en la cruz. Queridos amigos, les recuerdo que Él quedó completamente satisfecho. ¿Cómo podían los sufrimientos y la muerte de Cristo satisfacer completamente la justicia de Dios? Bien, en la deuda comercial no es importante quién paga, sino por lo que se paga. Si la deuda es en pesos, entonces no importa quién la paga. Pero Cristo, en su sufrimiento y muerte, no estaba pagando una deuda comercial, sino una deuda penal. Ninguna criatura caída y ofensora ante Dios y su gobierno divino nunca podría haber pagado su deuda a tiempo. La verdad sostiene que el alma que pecare, esa morirá. Y como todos hemos pecado, ningún pecador podría pagar el precio por otro pecador para satisfacer a Dios. Cuando un pecador lleva su propio castigo, está perdido para siempre. Por otro lado, cuando un pecador acepta al Señor Jesucristo como el que lleva para siempre su pecado, entonces es salvo para siempre. La diferencia está en el hecho en que Dios está detrás del sacrificio. El castigo por el pecado debe ser pagado por uno que es santo para que la justicia de Dios sea satisfecha. Por causa de su dignidad inefable, como el verdadero y único Hijo de Dios, había una compensación intrínseca en el sacrificio de Cristo que trascendió infinitamente todo lo que estaba poseído por el pecado humano y que por lo tanto satisfizo el reclamo de la justicia divina hasta lo supremo, hasta lo máximo. En cualquier estudio sobre el sacrificio, el carácter santo y perfecto de Jesucristo es una verdad de primera magnitud. El secreto de la satisfacción de Dios está en el carácter de aquel que pagó la deuda por los pecados. Respecto al carácter santo de Cristo, tenga en cuenta esto. Número 1. Dios quedó satisfecho con la obra en la cruz porque aquel que murió en ella era su propio Hijo amado, descrito en las Escrituras como aquel que no pecó, ni se halló engaño en su boca, 1 de Pedro 2:22. En segundo lugar, dice Hebreos 4:15, el que era sin pecado. En tercer lugar, Hebreos 7:26, el que era santo y separado de los pecadores. En cuarto lugar, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado. Y por último, 1 de Juan 3:5, en el cual no se halló pecado. Mi amigo, Jesús fue tentado, pero en su naturaleza esencial era Dios y Dios no puede pecar. Por lo tanto, como el perfecto hombre Dios, la sangre que Él derramó en la cruz es eficaz y satisface las demandas justas de la santidad y la justicia de Dios. Sí, mis queridos amigos, Dios quedó satisfecho con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Su muerte proveyó no solo la satisfacción desde el punto de vista de Dios, sino que también ofreció propiciación al hombre pecador. El valor de la muerte de Cristo como una vindicación de la justicia de Dios está indicada por esta palabra, propiciación. Es importante que la entendamos, Es que con ella entramos en un aspecto intrincado de la doctrina del sacrificio. La palabra propiciación aparece 3 veces. El apóstol Juan utiliza 2 veces en su primera epístola la palabra propiciación y refiriéndose al Señor Jesucristo, él escribió así, 1 de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Y nuevamente en 1 de Juan 4:10 leemos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra griega que Juan utilizó aquí para propiciación significa aquello que propicia, aquello que hace expiación. Y recordamos que en Números 5:8 se refiere al carnero de la expiación o propiciación. Nuevamente en Salmos 130, versículo 4, está el perdón o la propiciación. Aquí está la única base sobre la cual Dios muestra misericordia a los pecadores. Solo Cristo derramando su sangre, mediante su muerte sustitutoria y sacrificial, es aquella propiciación.
Es Cristo el que hace la expiación y propicia. Él extingue la culpa del pecador, sufriendo en su lugar el castigo por el pecado. Observe que no dice que su muerte fue la propiciación, sino que Él mismo es la propiciación. Es la persona de nuestro Señor la cual da eficacia a su obra en la cruz. Claramente leemos en Romanos 3:25 que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí la palabra griega es un poco diferente. Significa lo que propicia o en lugar de propiciación. Y en Hebreos 9:5 leemos: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta de oro del arca del pacto en el lugar santísimo en el tabernáculo. Una vez al año, en el día del sacrificio, el sumo sacerdote derramaba la sangre de una víctima inocente que llevaba el castigo por la ley quebrantada, porque las tablas de piedra sobre las cuales se escribió la ley santa, estaban guardadas en el arca. La sangre cubría la ley quebrantada y hacía posible un lugar de encuentro entre Dios y el pecador. El propiciatorio estaba hecho en oro puro y cubría toda el arca. Mi amigo, Jesucristo, el puro Hijo de Dios, es el propiciatorio para el pecador, y su sangre cubre todos nuestros pecados y quita el pecado del mundo. Qué alcance maravilloso que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz. Confía en Él como Salvador, querido oyente. Murió por nuestros pecados y resucitó triunfante para ser tu Salvador y mi Salvador. Bueno, nuestro tiempo ha llegado a su fin por hoy. En el próximo programa vamos a completar este tema. Que Dios les bendiga y será hasta entonces, si Dios quiere. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.